Buenas noches, mi nombre es Elber Martínez, soy del curso de electrónica de potencia. En este momento voy a sustentar el trabajo que se realizó en esta actividad. Eh, Aquí como punto inicial nos está hablando de que si en la evaluación de la fase 1 el tutor realizó algunas indicaciones para corregir. Sí, la primera fue el tema de que no se realizó el cálculo de la resistencia de carga y segundo, en las gráficas del circuito no estaban concordando con los cálculos realizados. Este circuito todavía lo estoy revisando porque hasta el momento no encuentro la falla en el simulador porque no me están concordando los cálculos con la simulación. Entonces tenemos que se va a realizar un conversor de DC a AC y con su sistema de control SPWM. Tenemos como modulación de amplitud del 0.85, un índice de modulación de frecuencia de 17 Hz, voltaje pico de la señal triangular, pues esto lo determinamos nosotros. Va a ser un valor entre 4 a 6 voltios pico y el voltaje pico de señal de senoidal también lo vamos a calcular. Entonces tenemos que la modulación de amplitud para hallar ese valor, pues siempre es el voltaje de control sobre el voltaje triangular y nos da ese resultado de modulación de amplitud. Entonces tenemos que vamos a hallar el valor del voltaje de control. Entonces lo que hacemos es pasar la modulación de amplitud a multiplicar por el voltaje. Yo elegí 6 voltios y tenemos que el valor del voltaje de control va a ser de 5.1 voltios. Luego la modulación de frecuencia es igual a la frecuencia triangular sobre la frecuencia de control. En este caso tenemos una modulación de frecuencia de 17 Hz. Necesitamos hallar la frecuencia triangular. Entonces lo que hacemos es pasar esta modulación de frecuencia a multiplicar por la frecuencia de control y tenemos que nuestra frecuencia triangular debe ser de 850 Hz. Ya con estos valores tenemos pues la modulación de amplitud de 0.85, tenemos un índice de modulación de frecuencia de 17 Hz, un voltaje pico, señal triangular de 6 voltios, un voltaje de la señal de control de 5.1. Aquí tenemos la gráfica del circuito donde tenemos nuestro circuito con todo lo que está relacionado para este conversor de DC a AC. Tenemos acá la configuración que se le realizó al generador de señales para que nos dieran las señales correspondientes al ejercicio. Aquí tenemos un análisis pues así detallado del SPWM, pues que tenemos una señal senoidal, tenemos un inversor, en este caso acá este es nuestro inversor, tenemos la señal SPWM, tenemos nuestros comparadores. Tenemos dos comparadores que lo que hacen es comparar la señal.
la envían aquí al control SPWM, y acá en los osciloscopios nos van a dar las señales correspondientes. Tenemos un voltaje de 12 voltios DC para alimentar el inversor. Tenemos un voltaje de 6 voltios para este inversor y alimentar los dispositivos. También tenemos nuestras gráficas que nos están representando las señales. Entonces tenemos la señal sinusoidal de entrada al inversor. Tenemos la señal sinusoidal que nos sale del inversor. Y tenemos la señal triangular, aunque aquí la tengo es en señal cuadrada, representándonos pues los cálculos que habíamos hecho y los voltajes. Entonces tenemos que en la sinusoidal de ingreso tenemos 6 voltios, tenemos en la sinusoidal de salida 6 voltios, tenemos en la triangular 6 voltios. Aquí ya nos está mostrando la gráfica cuando hacemos el ingreso de estos voltajes a los comparadores. Entonces ya aquí nos hace la comparación de las dos señales. Y por último nos da la gráfica en el osciloscopio de la señal del SPWM, donde nos simula una señal sinusoidal como resultado final del ejercicio. Se hizo esta mapa conceptual. Aquí tenemos pues una pequeña nota. Estos son los datos bibliográficos del documento de donde se sacó la información para diseñar este mapa conceptual. Tenemos que pues esto es un variador de velocidad trifásico. Tenemos pues como objetivo principal que es para controlar la velocidad de los motores de inducción y ajustando la frecuencia de la tensión de salida. Tenemos un enfoque de programación multitarea, pues el propósito es el control mediante microcontroladores de bajo consumo. Se utilizó el microcontrolador DSPIC 30F4012. Esto tiene tipos de programación multitarea preferentes para la tarea de modulación SPWM de prioridad alta o cooperativa para tareas de menor prioridad como la comunicación y el sensado. Tenemos las tareas principales del variador de velocidad, que es la modulación por SPWM. Tiene la función del ajuste de la frecuencia y la amplitud de salida. Una implementación mediante comparación de señales sinusoidal y triangular. La importancia pues permite el cambio continuo de velocidad sin interrupciones. Tenemos recepción de carácter. Este es un proceso para los comandos de usuario: frecuencia, amplitud, número de pulsos. Tenemos el cambio de parámetros. Su función es el ajuste de los parámetros en tiempo real para evitar daños. Restricciones. Tiene pues de frecuencia que va de 5 a 120 Hz.
índice de modulación de 0 al 100%, sensado de voltaje y corriente, pues monitorea las variables eléctricas del motor, tiene un proceso pues, de conversión análogo-digital para calcular valores RMS. Los resultados experimentales, según el documento, pues hubo una validación en prototipo de laboratorio, pues con hardware, un inversor de puente completo, tarjeta de desarrollo con el microcontrolador, un motor de prueba, un motor trifásico de inducción de 220 voltios a 6.08 amperios y de conexión doble delta. La ejecución de la medición de tareas, pues tuvo un tiempo de ejecución cuando se ejecuta la modulación de SPWM, tuvo un tiempo de ejecución que incluye la modulación y otras tareas como el procesamiento de caracteres, el cambio de parámetros y el sensado de corriente y voltaje. Los resultados claves, pues hizo los cambios de frecuencia continua de 60 Hz a 79.4 Hz sin interrupción de la modulación SPWM. Tuvo pues armónicos total mediante por más o menos estuvieron por debajo del 3%, confirmando la efectividad de la modulación. Y el impacto de la impedancia inductiva, pues la corriente de salida disminuye conforme aumenta la frecuencia debido a la impedancia inductiva del motor de inducción. Este ha sido todo el desarrollo de la actividad en esta ocasión. Muchas gracias.